las leyes de aduana de 1853 y de 1855, con su baja de impuestos aduaneros a la importación, produjo la desaparición de las artesanías regionales a lo largo de nuestro país. En 1877, dada la necesidad de aumentar las rentas fiscales, se sancionó una ley por la cual se aumentó los derechos de importación, lo que provocó una protección de hecho, originándose así una industria incipiente en la que el 85% de los propietarios eran inmigrantes radicados aquí en la Argentina. A partir del 80, nuestra zona, dada la cercanía con la urbe consumidora, obvió al ferrocarril británico regulado por la corona y pudo transportar así sus manufacturas a bajo costo, con la creación de varios emprendimientos industriales como la Fábrica Nacional de Calzado, las firmas Del Acqua, Máspero y compañía, entre otras. El 3 de junio de 1888 se realizó el acto de colocación de la piedra fundacional del edificio de la Fábrica Nacional de Calzado, ubicada en la calle Cuyo, hoy Padilla, número 752. Se hallaba presente apadrinando a la empresa el entonces intendente de la ciudad de Buenos Aires, Antonio Crespo. En honor a este, los propietarios de la futura industria resolvieron llamar a la zona Villa Crespo. Villa Crespo nació con las humildes casitas que fueron creciendo a la vera de esta fábrica, que se había ubicado cerca del Maldonado, para poder desechar en él las sobras de tinturas. Esta empresa abrió calles y loteó los alrededores para que luego sus obreros habitaran en ellas, en viviendas unifamiliares o en conventillos construidos ex profeso. Desde la época de la colonia hasta bien entrado el siglo XX, la planta tipo de la casa romana fue adoptada para estas dos clases de viviendas. Como generalmente el ancho del terreno no lo permitía, se las cortaba por la mitad sobre su eje transversal, como aún vemos en las viejas casas de nuestro barrio. El conventillo más conocido fue llamado El Nacional, construido por la Fábrica Nacional de Calzado para sus obreros, con 112 habitaciones. En una de ellas vivió una mujer a quien conocían como La Paloma, lo que inspiró a don Alberto Vacarezza para su sainete El Conventillo de La Paloma, precisamente. El edificio, aunque muy reformado, llegó desde 1890 hasta nuestros días y se halla en la calle Serrano, entre Muñecas y Murillo, con salida por Tames. Hasta 1888 nuestro primer ferrocarril al oeste, como se le llamaba, construido con capitales locales, llegaba sin competencia alguna desde lo que es hoy el Teatro Colón hasta Mercedes. En 1882 se creó una empresa en Londres para servir de complemento vial al del oeste, una línea entre Mercedes y Villa Mercedes en la provincia de San Luis. Posibilitado por una ley nacional del 88, este último ferrocarril, el actual San Martín, fue autorizado a llegar hasta la ciudad de Buenos Aires, cruzando Villa Crespo en su trayecto a la estación Pacífico y luego Retiro. El ferrocarril oeste no pudo afrontar esta competencia y debió abandonar la pretensión de llegar hasta Chile. Sí lo logró la línea británica, que se llamó entonces Buenos Aires al Pacífico.
El 19 de julio de 1887, la compañía Tramway Central de Federico Lacroze inaugura una línea que, partiendo de Centroamérica, hoy Pueyrredón, y Corrientes, iba pasando por Villa Crespo hasta el cementerio de la Chacarita. El inmigrante Rafael Agustín Comastri, pionero del barrio, se instaló en lo que hoy es Loyola y Bonpland, dedicándose arduamente a plantar perales y alfalfa. En 1871 donó la actual Plaza Los Andes para enterrar allí, como quedó dicho, a los muertos de la fiebre amarilla. En el medio del predio de la actual escuela Hermit, aún subsiste la casa de Rafael Comastri, cuyo mirador imita la cúpula de la capilla de Santa María de los Ángeles, que se encuentra en Florencia, Italia. Un frío amanecer de fines de julio de 1893, en la quinta de Comastri, su huésped Hipólito Yrigoyen trama un nuevo alzamiento. El caudillo radical comenta: en la proclama se dirá nuestra verdad. Lo que se pretende es el bien y la felicidad común. Se devolverá al pueblo el gobierno usurpado. El 30 de julio se dirige a su estancia de Las Flores y con 50 hombres armados toma esa localidad, luego las de Azul y Olavarría. Si bien este movimiento será derrotado, Yrigoyen resultará finalmente elegido por las urnas en los años 1916 y 1928 presidente constitucional de la nación. La primera misa de Nochebuena celebrada en la iglesia San Bernardo por el padre Cornelio Vázquez se realizó en 1896, puesto que el templo se inauguró el 20 de agosto de ese mismo año. A principios de siglo, frente a la iglesia San Bernardo, existía una plaza construida por la antigua Fábrica Nacional de Calzado, con árboles, bancos, cañerías para riego y una glorieta para orquestas que usaban los obreros para tocar los domingos. La empresa ofreció el predio en venta a la municipalidad, que consideró elevado el importe pedido. Lamentablemente, esa cuadra fue fraccionada después en lotes, perdiendo así Villa Crespo su plaza. Desembocadura del Maldonado. En la mañana de un día de otoño de 1903, apareció una ballena moribunda en las aguas del Río de la Plata. Un pescador de apellido Meilillo la remolcó ya muerta hasta Berazategui y allí exageraba para la prensa de la época. Medía casi 30 metros y pesaba más de 200 toneladas. En la madrugada del 19 de mayo de 1910, sobre la entonces triunvirato hacia el centro, se alineaban en el cielo la luna, el lucero y el cometa. Era el día en que la Tierra quedaba envuelta en la cola del cometa Halley y la población asombrada contemplaba al astro. Gurruchaga al 400. Allí, en la primera década del siglo pasado, se fueron agrupando los inmigrantes sefardíes. La alegría de estos se repartía en los 4 cafés de esa calle. En la esquina con Corrientes estaba el Franco, en el 478. Oriente se ubicaba en el 432. Izmir, un local que existió hasta hace poco, y enfrente de este, el Danon.
Un árbol bicentenario que fue abatido en la década del 30 existió en La Valleja y Corrientes. En enero de 1833 presenció el combate del Maldonado entre federales y unitarios. Esta especie de árbol era sagrada para los incas y la llamaban Moshi. En 1882 Miguel Cané, en ese momento embajador en Venezuela, escribe Juvenilia. Allí recuerda sus vacaciones estudiantiles en la antigua Chacarita de los Colegiales, donde evoca a un Valle del Maldonado muy diferente al que hoy conocemos. Él lo describe de la siguiente manera en su Juvenilia. Pocos puntos hay más agradables de Buenos Aires, situado sobre una altura a igual distancia de Flores, Belgrano y la capital. El viejo edificio de la Chacarita, monacal en su aspecto, pero grande, cómodo, lleno de aire, domina un paisaje delicioso, al que las caprichosas ondulaciones del terreno dan un carácter no muy común en las campiñas próximas a la ciudad. El Progreso, periódico pionero de Villa Crespo, fue fundado por los señores Salvador Benedit y Julián Bordeu, entre otros, y su primer número salió el 4 de noviembre de 1895. Este semanario, que medía 30 por 52 centímetros, tuvo una extensa vida, duró más de 80 años, siendo un testigo atento del crecimiento de nuestro barrio. Y en la esquina del almacén de Taquela, allá por el 1900, se encuentran dos guapos. Del encuentro, uno de ellos, el Títere Ferreira, sale manco. Jorge Luis Borges recuerda la muerte del malevo en el año 20 con el poema El Títere. Un balazo lo paró en Tames y Triunvirato. Se mudó a un barrio vecino, el de la Quinta del Ñato. En el año 1917 se instala Horacio Quiroga, ya viudo, con sus dos hijos, en un sótano de la calle Canning 164. Una casa muy humilde dada su situación económica. La naturaleza no es precisamente bucólica para Quiroga, sino una enemiga que lo pone constantemente a prueba. Y decimos esto porque así lo refleja en sus cuentos Verbigracia. En Los Mensú escribe: el superviviente agotó las raíces y gusanos posibles. Perdió poco a poco sus fuerzas hasta quedar sentado, muriendo de frío y hambre, con los ojos fijos en el Paraná. O en A la deriva, donde escribe: el hombre pisó algo blanduzco y enseguida sintió la mordedura en el pie. En el año 1896 nace Celedonio Flores, poeta y escritor, criado en este Valle del Maldonado que estamos recorriendo juntos. Desde chico se lo suele ver recitando sus versos por bares y calles a quien quiera escucharlo, sobre todo a los marginales que él también interpreta. A los 18 años, en un concurso del diario Última Hora, gana 5 pesos con el poema Por la Pinta, el que Gardel canta con el nombre de Margot. Desde lejos se te nota, pelandruna abacanada, que has nacido en la miseria de un convento de arrabal. El zorzal empieza a solicitarle más letras para sus tangos. Así escribe, entre otros, Mano a Mano, El Bulín de la calle Ayacucho, Carta Brava,
Corrientes y Esmeralda. Hacia la primera década del siglo XX, en la calle Acevedo 373, funcionaban las oficinas de la Inspección Municipal. Allí don Joaquín Sánchez, por entonces subintendente de Belgrano, fundó la Biblioteca Popular de la Parroquia de San Bernardo. Luego cambiaría su nombre por el de Biblioteca Alberdi, que llega hasta nuestros días, en la calle Acevedo, pero a la altura del 600, con fecunda labor, y en la que trabajó un tiempo un querido conocido nuestro, Leopoldo Marechal. Allá por 1903, el poeta y maestro de escuela Pedro Bonifacio Palacios, quien firmaba Almafuerte, vivía en la calle Aguirre, muy cerca del Maldonado, hasta donde llegaban sus amigos para escuchar los últimos versos escritos por el Bate. Por ejemplo, esta estrofa de su Canto al Progreso. Todo progresa, el hombre primitivo no deja ya sobre la tierra nuestra más que el mudo esqueleto que la mano del geólogo secuestra del seno de la tierra carcomido, pero en su pecho, cóncavo y callado, como un altar desierto y derruido, también un corazón enamorado, como late en los nuestros, ha latido.